Dios en esta hermosa mañana por tener el privilegio de estar delante de su presencia, alabando el nombre del Señor y esperamos que cada uno de ustedes que están aquí en este santuario puedan ser bendecidos a través del mensaje y también las personas que nos están escuchando a través de las redes de internet. Y los que nos están escuchando en este momento, saludos para cada uno de ustedes. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir a San Mateo capítulo número 23. Mateo capítulo número 23 y vamos a leer a la altura de los versículos 37 hasta el 39. Gloria a Dios. La palabra de Dios lee de la siguiente manera, versos 37, 38 y 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén, Señor. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que tenemos de estar delante de tu presencia. Oramos que esta palabra pueda ser una palabra de bendición. Oramos también por las personas, Señor, que están en este santuario, que tú bendigas a cada uno de ellos. Y las personas que nos están escuchando, Señor, a través de esta red de internet, que tú los bendigas a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema para el mensaje de hoy, de esta mañana, es: y no supieron el día de su visitación. Hace unos años atrás, en una ocasión, fuimos a un concierto con Steve Green. Vino a Dallas y nos invitaron a un concierto. Fuimos a ese concierto y el concierto estuvo muy bonito. Y en el intermedio prendieron las luces y luego pues nos miramos unos con otros por un ratito porque iban a continuar, ¿verdad? Habían apagado casi todas las luces, nomás en el escenario estaba con las luces. Y detrás de nosotros estaba un personaje bastante famoso, Chuck Norris. Yo sé que algunos dicen, pues, ¿quién es él? Ni lo conocen, ni se dan cuenta, ¿verdad? Pero en ese tiempo estaban llevando a cabo la serie de películas Texas Walker Ranger, ¿verdad? Y películas filmadas aquí en Dallas. Y además de eso, pues él anteriormente había filmado otras películas más. Y ahí estaba detrás de nosotros y mi esposa corrió a saludarlo. Y fuimos a saludarlo, ¿verdad? Pero yo sé que mucha gente ni siquiera se dio cuenta que él estuvo ahí. Muchas personas no, porque yo sé que otras no, tal vez, ¿y quién es él? Y muchas veces usted se ha topado con una persona famosa que ni siquiera se da cuenta de quién es él. Pero ahí estaba, de veras, ahí estaba, sí, ahí estaba, ¿verdad? En ese restaurante, en ese lugar y todo. Jesucristo, hermanos, estuvo en esta tierra. Y eso es lo que vamos a ver en el mensaje de hoy. Ni siquiera se dieron cuenta que el Mesías estaba con ellos. No supieron el día de su visitación. Vamos a ver varios temas, subtemas en el mensaje de hoy. El primero es el amor tierno de Dios para Israel. Yo sé que algunos anotan los versículos, las porciones y todo. Anótenlos si usted desea. Y nos vamos a dar cuenta en este subtema del amor tierno de Dios por Israel, es que desde el inicio de su formación, Dios comenzó a amar a Israel. Nos damos cuenta cuando ellos fueron a Egipto, cuando hubo escasez de alimentos en la tierra de Canaán, ellos fueron a Egipto y desde ese momento el pueblo de Israel se comenzó a formar.
después de 78 personas, comenzó a llegar por lo menos a unos 2 millones de personas o más. Y lo que yo puedo ver aquí es que no importa cuánto el pueblo iba creciendo, el amor de Dios también iba creciendo para con ellos. Ahí estaban en la esclavitud, pero Dios no se había olvidado de ellos. Dios conoce nuestras situaciones en las cuales nosotros nos encontramos y muchas veces pensamos, Dios ya se olvidó de mí. Absolutamente no. Dios no se ha olvidado de usted. Amén, amén. Dios no se olvidó del pueblo de Israel. Amén. Dios los amó a ellos y vamos a ver allá en Deuteronomio, capítulo número 7, versos 7 y 8, nos vamos a dar cuenta lo que dice la palabra de Dios en cuanto al amor de Dios para con Israel. Deuteronomio, capítulo 7, versos 7 y 8. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os he querido. Dice, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Mire, Dios le hizo una promesa a Abraham de que iba a bendecir al pueblo de Israel. Y luego también se la hizo a Isaac. Y esa promesa Dios la guardó, porque así es Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él hace una promesa a su pueblo, a sus hijos, Él va a cumplir esa promesa. Por ejemplo, si la palabra de Dios dice, yo estaré contigo en tu angustia, Él va a estar ahí, porque Él lo ha prometido. Él no nos va a dejar, Él no nos va a abandonar. Dios había prometido a Abraham que iba a bendecir a su descendencia. Y habían crecido allá en Egipto y Dios estaba amándolos a ellos. Dios estaba al tanto de ellos. Yo sé que hubo personas ahí, posiblemente ancianos, que comenzaron a orar a Dios y dijeron, Señor, ¿cuándo nos sacas de esta esclavitud? Y Dios escuchó sus oraciones y por eso fue que más adelante vamos a ver que Dios levantó un hombre. Dios levantó a Moisés. Dios siempre nos ama, hermanos. Y no importa cómo nosotros seamos, feitos, simpáticos, altos, gordos, flacos, Dios nos ama a todos. No importa nuestra situación, Él nos ama a nosotros. Y esta es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en mente, de que Dios nos ama. Y por lo tanto, usted es una persona importante. Usted es una persona valiosa para Dios. Dios le ama. Dios amaba a Israel aún en su esclavitud. Ya habiendo crecido, siendo ya casi una nación grande adentro de Egipto, Dios los amaba. Y por eso fue que Dios se acordó de ellos. El otro punto que quiero hablar con ustedes es el pueblo de Israel no valoró el amor de Dios. El pueblo de Israel no valoró el amor de Dios. ¿Cuántas personas hoy día no valoran el amor de Dios tampoco? Amén, amén, amén. Personas que tienen un corazón frío. Amén, amén. Personas crueles. Personas que tienen un corazón de piedra. Personas que no les importa nada. No valoran el amor de Dios. No valoran el sacrificio que Cristo hizo cuando Él vino a la tierra a morir por nuestros pecados en una cruz. Lamentablemente entonces el pueblo de Israel no supo valorar ese amor. Y yo les puedo decir esto porque ustedes pueden ver en la Biblia que en el desierto
el pueblo de Israel, después de que Dios los sacó de la esclavitud, por amor a ellos, usó a Moisés, comenzaron a rebelarse en contra de Moisés, en contra de Dios. Y por eso fue que Dios condenó a esa generación que salió de Egipto. Y Dios dijo, esta generación no va a entrar a la tierra prometida y por lo tanto andarán deambulando por 40 años en el desierto hasta que esa generación se muera y los hijos de ellos son los únicos que van a entrar allá. Porque esta generación se rebeló en contra de mí. Amén. Gloria a Dios. Dios ama, pero también castiga. Amén, amén. Y por lo tanto tenemos que saber que con Dios nosotros no podemos jugar. Dios nos ama, pero Él quiere que nosotros reciproquemos su amor para con Él. Si Él nos ama, también nosotros tenemos que amarle a Él. Es doble avenida, es doble. No es asunto de que Él nomás da y nosotros no le damos nada a Él. No, tenemos que amar. Y yo creo que en toda pareja, en todo hogar, siempre el hombre ama y la mujer ama. Porque si no hay amor, entonces no hay nada. Mire lo que dice allá en Números, capítulo 14. Vamos a leer los versículos 11, 21 y 23. Números, capítulo 14. Vamos a leer los versículos 11, 21 y 23. Y dice así. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Y cuando Dios determina algo, Dios lo hizo. Dios lo hace. Y por eso el corazón de Jesús, pensando en todo lo que Dios había hecho con ellos en el Antiguo Testamento, Él dice, Jerusalén, Jerusalén. Es como un lamento. Mire, cuando usted dice 2 veces, ¿verdad? Como por ejemplo, si su hijo se llama Juan y es de mala cabeza, dice, Juan, oh Juan. Amén. ¿Qué está pasando contigo? Lo mismo Jesús en una forma con dolor, con emoción, Él dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿qué pasa contigo? Dios los había bendecido, los había sacado de Egipto, de la esclavitud. Dios les había dado de comer en el desierto. Dios había hecho provisión para ellos. Y así es toda la humanidad, hermanos, en el mundo. Dios nos ha dado a nosotros bendición, nos ha prosperado, nos ha dado salud, nos ha dado trabajo, nos ha dado familia, nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Y muchas veces somos muy mal agradecidos con Dios. No le agradecemos. No tomamos tiempo para decir, Dios, gracias por todo lo que tú me has dado. No, nomás lo agarramos y lo echamos en la mochila, lo echamos en la bolsa y decimos, ay, qué bueno que Dios me dio esto. O qué bueno que tengo esto. Pero no. Tenemos que tomar tiempo y decir, Dios, gracias, porque tú me has dado lo que tengo. Amén, Padre. Gracias especialmente por la salvación de mi alma, por el perdón de mis pecados. Me muevo al otro punto. La nueva generación, o sea, la nueva generación sí entró, la otra generación no, pero la nueva generación entró a la tierra prometida. Amén, amén. Ellos entraron. ¿Y saben quién fue el que los guió a esa entrada a Canaán? Josué. Moisés no. Moisés quedó.
atrás, pero miró la tierra prometida. Amén, amén. Dios se la mostró. Entonces Josué fue investido. Moisés se quitó su capa y se la puso. Oró por él. Y dijo, tú guiarás a este pueblo a la tierra prometida. Y Josué lo hizo en una forma obediente. Dice, y quiero que me acompañen a unos versículos, a Jueces capítulo 2. A mí me gusta darles versículos porque mire, cuando usted lee, su alma se alimenta. Amén, Señor. Amén, amén. Jueces capítulo número 2, versos 18 al 19. Dice así. Y cuando Jehová levantó jueces, Jehová estaba con el juez. Y libraba de mano a los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. Verso 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Jueces 2, 18 al 19. Oh, habiendo ellos entrado a la tierra prometida, habiendo Dios establecido jueces para guardar el orden, para guiarlos, para tenerlos en buena salud, en prosperidad de todo, ellos no obedecían. Se levantaba un juez, un poquito lo obedecían, se moría, ya no seguían, y así ellos nunca realmente crecieron en responsabilidad. Porque yo le voy a decir una cosa, nosotros los humanos a veces tenemos un defecto, nunca crecemos en responsabilidad. Amén, amén. Es la verdad. Amén, amén. La verdad duele a veces, ¿verdad? Pero hay que decirla. Porque si no va a decir, ese predicador no predica la verdad. No, yo les predico la verdad, yo les predico la palabra. Tenemos que asumir responsabilidad, y esto es lo que ellos no hicieron. Entraron a la tierra prometida, Dios les dio jueces por muchos años, pero ellos se apartaron siempre y siguieron su obstinado camino. Qué triste. Dios en su misericordia, hermanos, les envió también profetas que los amonestaran. Dios les mandó a profetas como Elías, Eliseo, Amós, Oseas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y otros profetas más que Dios les mandó para hablarle al corazón de ellos, hablar al corazón del pueblo, para poder exhortarlos a que siguieran adelante. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ellos que no escuchaban la palabra de Dios? Y cuando la persona no escucha palabra de Dios, Dios va a tratar con esa persona. Téngalo por seguro. Cuando Dios, o sea, cuando la persona no escucha la voz de Dios, no pone atención a la palabra de Dios, Dios va a tratar con esa persona. Amén, amén. De una manera u otra. Amén. A veces Dios lo hace en una forma, pues no muy dura, pero a veces en una forma dura lo hace Dios. Amén, Señor. Para que escuches. Estoy hablando contigo. No estoy hablando con la pared. Estoy hablando contigo. Amén, amén. Escúchame. Yo quiero tu atención. Es lo que Dios dice. Pero hay personas que dicen, no, Dios. Y lo tiran a loco. A Dios. Y no debe ser así. Y estas personas, eso fue lo que hicieron. Vayan conmigo a 2 de Reyes, capítulo 17. 2 de Reyes 17. Y vamos a leer ahí los versículos 22 al 23. Oiga lo que dice estos versículos.
Segundo de Reyes 17, 22 al 23 dice: y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos. Qué triste. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él no lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. O sea, en ese tiempo y subieron un cautiverio. Pero también nosotros nos acordamos que Jeremías estuvo profetizando al pueblo, llamando al pueblo al arrepentimiento. Isaías hizo lo mismo. ¿Qué fue lo que hicieron con los profetas? A muchos los mataron. Amén, amén. Por ejemplo, a Jeremías lo metieron en la cárcel. Alguien intercedió y dijo: no, sácalo, no debe de estar ahí. Jeremías comenzó a profetizar el cautiverio a Babilonia. Lo volvieron a meter, pero en esta ocasión en un pozo. Y luego ahí nos recomienda a nosotros, cuando estaba metido en el pozo, el versículo Jeremías 33:3: clama a mí y te responderé. Desde ahí yo creo que él clamó a Dios y Dios respondió, porque alguien dijo: sácalo, no es bien que el profeta esté ahí, y lo sacaron. Imagínense en aquel lugar soquetoso, con agua, yo no sé cómo estaba, pero ahí estaba, metido por varios días. Y salió. Y él profetizó que iban a ir a cautiverio. Isaías lo mismo. Isaías era un profeta de Dios. Pero ¿qué fue lo que hicieron con Isaías? Encontraron un tronco hueco, lo metieron en el tronco y después lo llevaron a un aserradero y lo cortaron en pedazos al profeta Isaías. ¡Qué corazón de gente! No escuchaban palabra de Dios. Aleluya. Terrible las personas. Por eso les digo, hay personas que tienen corazones crueles, duros, fríos. Y fueron al cautiverio. Dios había profetizado, y lo que Dios profetiza lo cumple. Ellos fueron al cautiverio y estuvieron 70 años también cautivos allá en Babilonia. En Egipto estuvieron 430 años cautivos y no entendían. Y Dios siempre, yo creo que usaba personas para azotarlos. Dios usa medios para azotar a las personas. Como cuando un padre le está hablando a su hijo: hey, I want your attention. Necesito tu atención, dame tu atención. Y si no, pues ahí va el fajazo, el chicotazo. Necesito tu atención. Y así es Dios. Necesito tu atención. Y Dios trató con este pueblo. Amén, amén. Dios los bendijo, Dios mostró su amor para con ellos. Pero ellos no agradecían, no valoraron el amor de Dios, no valoraban la protección que Dios les estaba dando a través de los años. Vamos a otro punto. Dios siempre amó y buscó al pueblo de Israel. Dios siempre amó y buscó al pueblo de Israel. Porque así es Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, porque muchos dicen que cuando Adán y Eva pecaron, Dios estuvo disgustado con ellos y les dio la espalda. Y hasta después de muchos años, entonces dice que Dios mandó a su hijo para, voy a reconciliarme con ellos. Y no es así. La palabra de Dios dice que Dios llegó al jardín del Edén buscando a Adán y Eva. Dios siempre ha buscado a las personas. Adán, ¿dónde estás? Sale Adán detrás de unos arbustos. Aquí estoy. Es que estaba desnudo y tuve miedo, tuve vergüenza. Has comido del fruto que dije que no comieras. Pero Dios los amó. Dios siempre ha amado a la humanidad. No importa de qué color sea, porque Dios no es racista.
Dios ama a todos. Así es Dios. Y qué lindo es Dios. Y qué bueno que tengo un Dios así. Que Él ama a todos. Dios siempre amó a Israel. Mire, cuando Jesús nació, hermanos, de la Virgen María, como lo profetizó el profeta Isaías en su capítulo número 7, de que iba a nacer de una virgen. Desde ese momento a los judíos se les hubiera prendido el foco y decir, es el Mesías. No quisieron aceptarlo. Nosotros estamos esperando el Mesías, pero que nazca en un palacio. Dicen que nació en un pesebre. No, hombre, ese no es el Mesías. Y nunca lo quisieron aceptar como el Mesías porque no había nacido en pompa, en un palacio. Si Dios no es, el Señor Jesús no era de pompas. Él no era un hombre orgulloso, no era un hombre vanidoso. Era un hombre sencillo que anduvo sobre esta tierra. Desde ese momento, cuando el Señor nació, hubieran dicho, Él es el Mesías. Los judíos hubieran descubierto que las profecías acerca del Mesías ya se estaban cumpliendo, pero no se les prendió el foco. Lamentablemente, no se les prendió el foco. Y por eso la palabra de Dios dice en San Juan 1:12. San Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Comenzando con ¿quién? Con los líderes judíos, con los líderes religiosos. Ellos fueron los primeros que tenían que abrir su corazón y recibir a Jesús. Decir, este es el Mesías, es lo que la palabra ha profetizado. Pero no lo recibieron. ¿Sabe qué lo hicieron? Lo rechazaron. Cuando el Señor Jesús sanaba a las personas, ¿sabe lo que decían? Cuando Él echaba fuera demonios, este lo echa fuera por Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Así? Decían, demonio tienes. Hacían y decían barbaridades de Jesús. No supieron el tiempo de su visitación. Por eso mire en Hebreos, capítulo número 1, verso 1 y 2. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 1, verso 1 y 2. Dice ahí la palabra, Dios habiendo hablado muchas veces, no es nomás que un poquito, que dice muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. No escucharon, entonces en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Directamente por el Hijo, ya no por un profeta, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero ¿sabe qué? Dios envió a su Hijo. La palabra dice allá en San Juan 3:16. Porque de tal manera, cuando la Biblia dice de tal manera, es que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué amor tan tremendo de Dios. Él estuvo aquí. Él tomó forma humana. Juan 1:14. Él tomó forma humana. Él estuvo aquí en esta tierra. Estuvo por 33 años y medio, aunque realmente no esos años, pero más o menos los últimos 3 años y medio de su vida. Él comenzó su ministerio. Y sí, cientos, miles de personas lo seguían. Algunos lo seguían por sus milagros, otros lo seguían por la comida, ¿verdad? Porque es lo que Él dice. En una ocasión les dijo, ustedes por la comida me siguen. Amén, amén. Y lo dejaron. Amén, amén. Entonces el Señor se vuelve a donde están sus discípulos. ¿Y vosotros quedáis aquí todavía? ¿Queréis vosotros iros también? Oh no, dijo, no. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. No nos podemos ir, no te podemos dejar. Y ellos descubrieron el tiempo de su visitación.
Los apóstoles descubrieron el tiempo de su visitación. Nicodemo descubrió el tiempo de su visitación. María Magdalena descubrió el tiempo de su visitación. Todos los que aceptaron a Jesucristo, Lázaro y otras personas, descubrieron el tiempo de su visitación. Lamentablemente, muchas personas no descubrieron el tiempo en que Dios le estaba dando. Porque cuando hablo de visitación, es el tiempo que Dios le da a usted la oportunidad de recibirlo. A eso me estoy refiriendo. El rey Agripa tuvo la oportunidad. Dios lo visitó a través del apóstol Pablo. ¿Y sabe qué es lo que dijo? No voy a hacer otra palabra, ¿verdad? Nomás el malagradecido. Bueno, está mejor así. Se levanta de su silla y le dice a Pablo: Pablo, por poquito me convences a ser cristiano. Olvídate. Y se fue. No descubrió el tiempo de su visitación, pero yo sé que hay cientos y miles de personas y millones alrededor del mundo que han descubierto cuando el Señor lo visitó y ahorita son salvos y testifican que viven una vida diferente, una vida cambiada, porque Dios ha hecho un impacto en su vida personal. Y esta vez el Señor Jesús estaba allí. Ahí estaba con ellos. Pero volvieron a rechazar el mensaje de Dios que el Señor traía. Esta vez no era un profeta. Esta vez no era un juez. Esta vez no era un rey. Era el verdadero Hijo de Dios, el Mesías, que ellos afirmaban esperar. Pero su espíritu religioso, su corazón lleno de odio, no permitió aceptar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Hay personas, hermanos, en este mundo que son muy fanáticos de una religión. Ellos defienden a capa y espada su religión, pero no defienden a Cristo. No, a Cristo no lo defienden. Oh, su religión, y no vas a hablar de mi religión porque te va a ir mal. Y defienden su religión y mueren por su religión. Es como aquellos fanáticos. Ellos pagan $1,000 o $2,000 para ir a ver a los Dallas Cowboys. Son fanáticos. Y a la iglesia nos dan los diezmos. A la iglesia nos dan sus ofrendas. Oh, pero allá no les pesa. El América va a venir a dar y vamos a ir a verlo y pagan. Y en la iglesia no hay ofrenda. Ayúdanos. Amén, hermanos. Amén. Qué bueno. Qué bueno que dicen amén. Dios. Amén, amén. El fanatismo. Hay personas que son fanáticos a ciertos equipos de fútbol, soccer, baloncestos, tenis. Son fanáticos. Son fanáticos en su religión, fanáticos en su iglesia. Es que así me enseñaron y así voy a morir. Soy de hueso colorado. ¿Por qué dicen de hueso colorado? Pero yo soy de hueso colorado y así voy a morir. No descubren que hay algo más, hay algo mejor. Y esa persona mejor es Jesucristo. Pero su odio cegó. Como por ejemplo hoy día, hermano, ¿sabe lo que hay en el mundo? Hay mucho odio. Y el odio ha cegado los corazones de muchas personas. Y por eso no aman. Por el odio. El Señor estaba entre ellos. El Señor vivió con ellos. Amén, amén. Él hizo milagros. Amén, amén. Tantas cosas. Y aún así no reconocieron que Él estaba ahí. Por eso Él se lamenta. Y Él dice: Jerusalén, Jerusalén. Lloró sobre Jerusalén. Derramó sus lágrimas. Él dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces? No era una vez,
varias veces. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos? Mire, cuando anda el gavilán, anda que se quiere llevar los pollitos, ¿qué es lo que hace? Los pollitos van y se refugian debajo de la gallina, de la mamá. El Señor quiso hacer eso con ellos, protegerlos del espíritu religioso, de sus filosofías huecas. Y no quisiste. Qué triste, ¿verdad? Mira lo que dice. Yo quise y tú no quisiste. Yo quise, pero tú no quisiste. Aleluya. Fue lamentable. No comprendieron el día de su visitación. El verso 39 de la porción primera que leímos de San Mateo 23 dice: pero os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí hay una tipología. Va a llegar el día en que el Señor venga a arrebatar a su iglesia. Y entonces nosotros vamos a decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo capítulo 21. Con esta porción voy a terminar. Mateo capítulo 21, que dice que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, o sea, el hijo de la asna. Desatadla, traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: ¿qué profeta? Zacarías. Zacarías 9:9. Dice: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, dice, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos su manto, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y cuando entró él, dice, en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén, amén. Pero no era solamente el profeta, era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Hosana el que viene en el nombre del Señor. Y un día el Señor viene a arrebatar a su iglesia. Y qué lindo va a ser ese día, cuando podamos decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido una bendición para su vida. Yo quiero orar por cada uno de ustedes. Acompáñenme en esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este mensaje. Esperamos, Dios, que haya sido una bendición para cientos y miles de personas, pero también para los que estamos aquí en este santuario. Jesús, ayúdanos a amarte como tú nos amaste, a corresponderte. Dios Santo, ayúdanos a corresponderte, que también nosotros te amemos a ti como tú nos has amado. Y que el día que tú nos visitas podamos comprender que tú estás hablando con nosotros, que tú estás tratando con nosotros, que tú quieres el bienestar de nuestra vida. Oro por las personas, oro por cada uno de ellos que ha escuchado este mensaje.
Bendice sus vidas, sus hogares, su familia, sus hijos. Bendícelos, Señor. Bendice a todos los hermanos que están en este santuario también. Que tu bendición caiga sobre cada uno, Señor, de ellos. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.